En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, amados, en todas las naciones, Centro, Suramérica, aquí en Estados Unidos, y a los hermanos en Europa, para todos ustedes, en especial para quienes nos visitan, nos acompañan. Bienvenidos a casa por primera vez. Desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, les saludamos. Bueno, estamos en la recta final de una semana definitivamente apasionante, con un tema extraordinariamente importante en la vida de un creyente en este proceso de transición. Nivel 1, religión. Nivel 2, evangelismo. Nivel 3, nuestra Kadosh Torah. Y es desarrollar la jornada respecto de la importancia, la suma importancia de Devarim, capítulo 6, versos 3, 4. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Esa palabra es el centro y el corazón de la Torah. Los fariseos, los saduceos, entre otros, le preguntaban a Yeshua cuál era el mandamiento más importante. Y ya vimos las respuestas. El mandamiento más importante es Shema Israel. Escucha, Israel. Oye, Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y el segundo, no menos importante que el primero, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Palabras que Adonai pronunció, Yeshua HaMashiach pronunció a los doctores de la Torah, y les anunció que lo que estaba escrito en la Torah, tal cual escrito está, Levítico, Shemot, en Devarim, era la respuesta que ellos buscaban a sus inquietudes, a sus preguntas. Vamos a ir al cierre, y en el cierre miraremos varios aspectos aún muy interesantes, repito, sobre el contenido. Estas palabras del Shema Israel se convierten entonces en una insignia, en el símbolo, si puedo usar esa palabra, en nuestra prioridad como creyentes en la Torah. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y quisiera concentrarme un poco en la parte final, en esta palabra Echad, que la hemos pronunciado en muchas ocasiones. Echad, que significa unidad. Echad, que significa uno. Echad, que significaría también único. Pero sin embargo, es interesante que tengamos presente esta palabra, porque en el Shema la resalta de manera especial cuando en las lecturas que hemos hecho de algunos textos bíblicos, y repito, en ocasión a la traducción de nuestras Biblias, voy a hacer inmediatamente el ejercicio para comprender lo que quiero significar. En estas traducciones que tenemos en nuestras versiones en español, y aún estuve revisando en la Dabar, una versión muy hebraica, y sin embargo la expresión viene igual. Observen. Voy a tomar por un momento el libro de Shemot, Éxodo capítulo 20, en el que aparecen las palabras, las 10 palabras. Aseret Hadibrot, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y habló Adonai todas estas palabras, diciendo: Yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y viene entonces el primer misbot, la primera ordenanza. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa expresión en nuestras versiones dioses, con letra minúscula, D minúscula, evidentemente nos lleva a entender que hay dioses, pero que nosotros en el Echad entendemos a uno, único, Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente, el único. Sin embargo, las versiones, repito,
en muchos aspectos, en muchos textos hacen alusión a dioses. Obviamente entendemos que Egipto, por ejemplo, tenía consigo dioses, los dioses de la lluvia, los dioses del sol, el dios de... Para cada cosa tenían un dios. Pero esa tipología de dioses, letra minúscula, no equipara, no equivale desde ningún punto de vista a nuestro amado Adonai. Por lo tanto, yo les sugerí en el transcurso de la enseñanza, y lo he sugerido siempre, que donde nos aparece la expresión dioses, para evitarnos una confusión con el Ejad, y haya claridad en el Ejad, en la unidad, y no le demos cabida a la dualidad, o no le demos cabida a la Trinidad, o no le demos cabida al politeísmo, que es la palabra más correcta, entonces podamos definir y tener claro en nuestros corazones: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Unidad. Y en esta porción lo leeríamos entonces de la siguiente manera: no tendrás ídolos. Y observen que al hablar de ídolos el contexto cambia. Ídolos ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Adonai tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por lo tanto, mis amados hermanos, esta misbat que tenemos de Shema Israel es una misbat que lo mencionamos en el transcurso de la semana, y estoy tratando de hacer una conclusión al cierre, que vamos a repetir, vamos a proclamar, vamos a expresar con nuestro corazón muy al momento de despertarnos y muy al momento de ya ir al reposo, al descanso en la noche, al momento de dormir, antes de cerrar nuestros ojitos: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Cuando vimos entonces, mis amados hermanos, que esta palabra Shema, oye Israel, escucha Israel, la tomamos en principio de 3 contextos bíblicos. Espero que usted haya tomado nota en el transcurso de la semana. Lo voy a repetir porque me parece muy importante que usted lo tenga presente. Libro de Devarim, capítulo 6, lea el capítulo 6 hasta el verso 9. Por supuesto, resalta el capítulo 4, el capítulo 3, el verso 3, el verso 4. Libro de Devarim, capítulo 11, versos 13 al 21. Y libro de Números, Bamidbar, capítulo 15, del verso 37 al verso 41. En estos textos que estoy mencionando encontramos la esencia de reconocer que Adonai es uno, que Adonai es Ejad. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida conforme a ese propósito y entender esa unidad en el Creador de todo lo visible y de todo lo invisible. Mencionamos que el texto de Devarim, Shema Israel, describe básicamente una enseñanza fundamental para toda la familia en las naciones. Enseñarás cuidadosamente a tus hijos y hablarás de estas palabras en tu casa, al estar en tu casa, por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y esto es muy importante, hermano, porque nos está enseñando que tenemos la responsabilidad como padres, papá, mamá, como pastores, como familia, como ministerio, como creyentes en Torah. Tenemos la responsabilidad, y creo que lo mencionamos en el día de ayer, con suficiente claridad, mencionar a todo tiempo y a todo momento la palabra. Es muy interesante, hermanos, porque en nuestro lenguaje Kadosh, y por favor permítame hacer aquí una corrección en cuanto al lenguaje Kadosh, porque algunas personas han escrito, por ejemplo, y nos dicen, bueno, ¿ustedes por qué no hablan el lenguaje Kadosh? Vea qué pregunta tan interesante. ¿A qué se refiere la pregunta lenguaje Kadosh? Me gustaría que me contestaran qué es el lenguaje Kadosh, porque creo que estoy hablando un lenguaje Kadosh. El español es un lenguaje puro,
estamos mencionando lo que escrito está, por lo tanto es Kadosh. Tomamos los textos bíblicos y los leemos textualmente, por lo tanto es un lenguaje Kadosh. Pero pareciera ser que algunas personas asumen que el lenguaje Kadosh es solamente mencionar el hebreo. Bueno, lo he repetido infinidad de ocasiones, particularmente no hablo hebreo, no tengo el lenguaje del hebreo en mi corazón aún. Algún día Hashem me lo entregará suficientemente y con amplitud, no tengo la menor duda al respecto, pero hablamos un lenguaje santo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro lenguaje de continuo es un lenguaje espiritual, si lo puedo decir así, un lenguaje recto, un lenguaje puro, un lenguaje limpio, pues significa que de nuestra boca no están saliendo palabras soez, agresión, mala interpretación de las palabras, vulgaridades menos, por favor, pronunciar palabras con mala intención, pronunciar palabras con mentira, con engaño, con lascivia, entre tantas cosas, pues entonces obviamente eso no podrá ser desde ningún punto de vista ni un lenguaje puro, ni espiritual, ni mucho menos Kadosh. Por lo tanto, cuidémonos de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que expresamos. Y cuando expresamos de nuestro diario hablar con una palabra pura, limpia, transparente, correcta, integral, moral, delante de las personas que nos rodean, a la luz de la palabra, con el sentido espiritual, entonces estaremos hablando evidentemente un lenguaje Kadosh. Ahora, es muy importante que tengamos presente algo. Cuando hablamos de Ejad, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, estamos refiriéndonos entonces que desde el principio de la palabra en Abraham, el padre de la fe, al salir de Ur de los Caldeos y Hashem hablar con él, y haré de ti una gran nación, y te llevaré a una tierra en la que fluye leche y miel, y tu descendencia se extenderá y crecerá por millares, y tu nombre será grande. Recordemos que allí nos está hablando de Ejad y nos está hablando del monoteísmo. Ahora, si para Abraham en aquel tiempo hablar de un único Dios debe haber sido una batalla campal, cual tal vez nosotros siquiera no podemos imaginar. Porque pues hoy en día, hermanos, en el siglo XXI, de alguna manera las personas en términos generales, sin tener gran estudio ni preparación, asumimos que hay un Dios. Hay un Dios que todo lo puede. Usted pregúntele a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Sí, claro. No sabe lo que está contestando, pero yo creo en Dios. Y yo creo que hay un Dios que todo lo puede. En términos genéricos, la humanidad concibe la idea de un Dios, un monoteísmo. Pero para el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, para el tiempo aún de los mismos apóstoles, los discípulos, para esos entonces, tanto los griegos como los persas, como los medos, como los babilónicos, como los egipcios, todas estas culturas, por favor, venían de un concepto totalmente politeísta. El dios Ra, el dios Nilo, el dios de las lluvias, el dios de los mares, el dios de los vientos, el dios de las estrellas, por favor. Y dioses para cuánta cosa se ocurría. De allí entonces surge lo que hoy conocemos precisamente como la idolatría. Y nosotros vemos cómo en nuestras naciones en Centro, Suramérica, las comunidades hispanoamericanas y en general en las naciones, cada país o cada nación tiene su ídolo. Llámese del Carmen, llámese guadalupana, llámese de Los Ángeles, llámese como se llame, y tenemos esos ídolos establecidos en tantos hogares, imágenes, esculturas, cuadros y de todo lo relacionado, que claramente el texto dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza, por favor, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces hoy tenemos idolatría por los delfines, idolatría por muchas formas de animales acuáticos, y la palabra incluso, repito, nos repara diciendo: no te hagas imagen, escultura de madera, de papel, de piedra, de engaste, como quiera que sea.
Pero sucede algo muy interesante y aquí quiero resaltar esto. Se los voy a transcribir en el chat para que ustedes lo tengan disponible. Voy a expresarlo y ustedes lo van a recibir en el chat. Cuando nosotros miramos el texto Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, en las palabras en hebreo, estas mismas palabras que estoy repitiendo en hebreo, pero al escribirlas, nos daremos cuenta, mis amados hermanos, de algo muy, pero muy interesante. La última palabra de la expresión Shema, a ver si yo lo ubico aquí en mi gráfica. Cuando yo pronuncio Shema, la palabra Shema se escribe Shin, Men y Sayin. Shin es 300, Men es 40, Sayin es 70. Y la palabra Echad, o sea, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La última letra de la palabra, o sea, la Sayin de la palabra Shema es una letra grande, vamos a decir como una mayúscula para nosotros en el abecedario castellano. En el alefato hebreo, la letra Sayin es una letra mayor, de mayor tamaño, como si fuese una mayúscula, y resaltada en una negrilla, la Sayin. Luego, cuando cerramos en el Echad, la palabra Echad se escribe Aleph, Het, Dalet. Y la última letra de Echad, la letra Dalet, también está en realce, en negrilla, en tamaño mayor a las demás. Cuando nosotros tomamos esas dos letras, la letra Sayin y la letra Dalet, nos daremos cuenta, mis amados hermanos, de algo muy interesante. Se forma la palabra testigo. Se forma la palabra testigo. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Cuando nosotros proclamamos el Shema, cuando nosotros tenemos claridad en el Shema Israel, escucha y escuchamos atentamente la voz de Adonai. Y oímos atentamente la voz de Adonai. Y escuchamos la voz. Recuerden que oír y escuchar. Y llega a nuestro corazón y penetra nuestro corazón y nos establece ese principio y ese fundamento, entonces nos daremos cuenta que esas letras formarán la palabra testigo, y esas letras, al formar la palabra testigo, nos indican que nosotros iremos a las naciones por donde ha sido esparcida toda la casa de Israel, a excepción de los hermanos de Judá, aunque los hermanos de Judá están por todas las naciones, y proclamaremos el Shema y llevaremos la palabra y llevaremos la Kadosh Torah y seremos luz en medio de toda oscuridad. Así es que este Shema Israel es interesante, hermano, porque cuando llegamos a nuestras casas, y creo que lo expliqué brevemente esta semana, pero ya muchos lo saben, ustedes notarán cómo la comunidad judía, por ejemplo, en sus hogares, en sus sinagogas, en la gran mayoría de sitios de estudio, bibliotecas, por donde quiera que vamos, incluso en los restaurantes, en muchos de los sitios, a la puerta de entrada está la mezuzá, esa pequeña cajita que normalmente el judío toca con su mano al momento de entrar. Dentro de esa cajita que se conoce como la mezuzá, dentro de esa cajita está guardado un rollo con las letras o con las palabras del Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y es importante que lo tengamos presente, hermanos. ¿Por qué? Porque es una misbot también, que en cada uno de nuestros hogares, en cada puerta de entrada, en los hogares, en las casas, siempre tengamos disponible, puesta allí, se coloca simplemente a una posición a mano derecha a la entrada de su puerta, que usted la pueda tocar para recordar Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Interesante, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, muy bien. En este orden de ideas, como vamos avanzando, quiero que vayamos a un punto que me parece extremadamente importante. Ya vimos entonces que la palabra Shema nos habla de oír, y ese oír tiene una acción y es escuchar. Veamos un momento en el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 4. Acompáñenme un momento al capítulo 4 y veamos el verso 1 en adelante. Moshe exhorta a la obediencia. ¿Qué dijimos que era Torah?
un manual de instrucciones, un manual de vida. ¿Qué dijimos que ocurría cuando obedecemos el manual de vida? Dijimos que al obedecer el manual de vida, cumplir y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, dice la palabra, entonces haré prosperar tu camino y en todas tus cosas te irá bien. El libro de Devarim, capítulo 4, verso 1 nos dice, léalo conmigo, por favor, vaya a su Biblia. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño para que los ejecutes y vivas y entréis y poseáis la tierra que Adonai, el Elohim de vuestros padres, os da. No añadiréis no añadiréis a la palabra que yo os ordeno, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Adonai tu Elohim, que yo te ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Adonai con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Adonai tu Elohim de en medio de ti. Vosotros que seguisteis a Adonai vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Adonai mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos y ponedlos por obra. Guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. Maravilloso texto. Repítalo conmigo nuevamente. La palabra Shema nos habla de escuchar y de oír, de obedecer, de comprender, de entender, de recibir, de hacer conforme a la palabra. Y vemos que esta palabra Shema se encuentra en más de 90 ocasiones solamente aquí en el libro de Devarim. Y por medio de esta palabra, los profetas lo que nos están diciendo es que al escuchar, seamos, por favor, dígalo conmigo, seamos no solamente oidores, sino que realmente debemos ser hacedores de la palabra. Por favor, dígalo conmigo, no nos quedemos con escuchar y escuchar y escuchar mensajes y termina Torah al instante y usted inmediatamente va al Google, al YouTube y sigue con el siguiente maestro, con la siguiente enseñanza y el siguiente y el siguiente y el siguiente y el otro y el de aquí y el de allá y bueno, gloria al Eterno por quienes quieren estudiar y aprender, pero por favor, haciendo auditoría de lo que estás escuchando o de lo que ves a través de tanta enseñanza que tenemos hoy. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque no podemos solamente alimentarnos y ser oidores y oidores y oidores si no damos el paso más importante, ¿cuál es? Ser ahora hacedores de la palabra. Por favor, dígalo conmigo, debo ser un hacedor verdaderamente de la palabra. Y creo que también lo mencionamos en el transcurso de esta semana, que no seamos tan solo oidores. Veámoslo, vamos al texto bíblico. Yo creo que me parece importante que vayamos al texto bíblico y lo leamos tal cual la Torá o la Biblia en general así nos lo enseña. Quiero que vayamos un momento al libro de Santiago, en el capítulo 1, y en el verso 22. Subráyelo, por favor, ese texto, papel y lápiz, subráyelo, hermano, no tenga temor en subrayar su Biblia, porque esta es una cita que Adonai tiene para con cada uno de nosotros hoy, y recordaremos que un día como hoy, en Torah al instante, Hashem habló a mi corazón en esta jornada. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Estoy en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 22. Shaliach Jacob. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es decir, si tú solamente oyes, y ya sabemos que es oír, pero no escuchas, que penetra esa palabra penetra tu corazón, porque recordemos que Hebreos 4:12 nos dice que la palabra es viva, eficaz,
penetrante, corta los pensamientos, las intenciones del corazón. Esa palabra viva penetra nuestros corazones y toma un rema, y al tomar un rema, entonces hace que nosotros no seamos, repito, solamente oidores, sino que ahora somos hacedores. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es un hombre semejante que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí esa palabra bienaventurado tiene un sinónimo, no solamente de bienaventuranza, es decir, que las cosas van bien, sino bienaventurado en el sentido de ser un hombre happy, un hombre feliz. Nosotros somos felices, amados, cuando estudiamos la Torá. Somos felices cuando vemos la obra de Hashem a nuestro alrededor. Somos gozosos, llenos del gozo y la alegría del Eterno, porque nos da la vida, la esperanza, la familia, el hogar, el ministerio, la provisión, la salud, el discernimiento, la dulzura de la palabra. Por eso, simbológica y tipológicamente, tomamos la miel y la esparcimos sobre el jala en el día de Shabbat para recordar la dulzura de su palabra. Y cada vez que leemos un texto y encontramos la dulzura de la palabra, pues somos evidentemente gozosos de ella. Así es que la fe, mis amados hermanos, es un resultado no solamente de escuchar, sino es el resultado también de una actitud en la cual nosotros hacemos lo que la palabra nos dice que tenemos que hacer. La fe no se desarrollará entonces en una persona por sí sola leyendo las Escrituras, sino que se hace necesario el segundo paso, repito, y es ponerla en práctica. Cuando nosotros vemos, miren hermanos, yo la verdad le doy gracias a mi amado Hashem, cuando muchos de ustedes que están aquí mismo ahora en el chat me envían un mensaje: pastor, quisiera conversar con usted, he visitado varios lugares en internet, pero encontré a Casa Israel Casa Integral, encontré Torah al instante, me gustaría compartir con ustedes. Y cuando tengo la ocasión de hablar con varios hermanos, hermanas en países, en las naciones, y me comparten su historia, su testimonio, su historia de vida, de qué lugar han venido, cómo han pasado, cómo se presentó la Torá en su camino, cómo encontraron esa luz maravillosa y el fuego en sus corazones y la pasión por la Torá. Oh, hermanos, qué gozo y qué alegría cuando tengo la ocasión de compartir con tantos de ustedes, amados hermanos. No solamente por compartir, porque me edifican enormemente. No solamente por compartir, sino escuchar de ustedes la manera como Hashem los ha sacado de la religión, los ha sacado de tanta doctrina, de tanta denominación, y los trae a la luz admirable, y los saca de esa oscuridad, y los llena del Ruach, y los pone a la luz de la verdad, y la verdad los hace libres, y me expresan su gozo y su alegría. ¡Wow! Maravilloso, porque entonces podemos decir: algo debemos estar haciendo bien. ¿Qué nos dice el libro de Romanos? Lo leímos esta semana. Así que la fe es por el oír, el Shema, y el oír es por la palabra de Adonai, el oír y el recibir esa palabra. Por eso les repito también en tantas ocasiones, de tantas enseñanzas que a lo largo de los años compartimos, ¿qué promesa Hashem te ha dado que tengas hoy guardada en tu corazón y tú puedas decir: Shema Israel, escuché esa palabra que grabada en mi corazón hoy me da vida, porque ahora cuando leo las Escrituras, cuando leo la Torá, el Tanakh, el Brit Hadasha, la palabra salta a mis ojos, la palabra se revela a mi corazón y veo cosas que nunca en 25, 30, 50 años estudiando la Biblia había leído tantas ocasiones y nunca había encontrado el significado que hoy Hashem me entrega al ver esta palabra. Ahora pues, Israel, escucha los mandamientos, los estatutos, los hukim y los decretos, los mishpatim que yo te enseño, para que los ejecutéis a fin de que
viváis conforme al propósito. Y estos mandamientos, hermanos, no son gravosos. Hermanos, los mandamientos, la Torá, la palabra, la enseñanza, no es una carga. Hay algunas gentes que dicen, no, pero ¿cómo va usted a estar en una congregación donde no le permiten esto, no le permiten lo otro, no le permiten acá, no le permiten allá? Hermanos, la Torá como un manual de instrucciones no es que no nos permita, porque aquí no hay una esclavitud, aquí no hay una atadura. Aquí hay una verdad que Adonai nos entrega y nos dice. Yo los coloco frente a dos caminos, al camino de la vida o al camino de la muerte, al camino de la bendición o al camino de que no te va bien. Yo te coloco frente a un camino de salud o te colocarás frente a un camino de enfermedad. Ahora, tú eliges. ¿Qué camino tú eliges? ¿Vas a elegir el camino de la enfermedad? Asumo que ustedes dirán, jamás, pastor, nunca. Pero lamentablemente, hermanos, lamentablemente, un gran porcentaje, arriba del 70% de la población mundial, hoy camina por el camino de muerte, hoy camina por el camino de la enfermedad, hoy camina por el camino del pecado, hoy camina por el camino de la inmundicia, hoy camina por el camino de comer el cerdo, de comer los camarones, de comer la comida que no es apropiada para el cuerpo. Y vaya pues que se le diga a alguien que no coma cerdo, las carnitas, que no coma los tacos al pastor. Pastor, usted no tiene por qué decirme lo que yo tengo o no debo comer. Eso es asunto mío. Problema mío. Por supuesto es asunto tuyo, desde luego, porque Hashem nos ha dado precisamente eso, el libre albedrío. Tú eliges a quién vas a servir. ¿Vas a servir a dos señores? Es imposible que lo hagas. ¿Quieres servir al adversario y quieres servir a Hashem? Es imposible que lo hagas. De una misma fuente no pueden brotar agua limpia y agua sucia a la vez. Por lo tanto, mis amados hermanos, el propósito con Adonai es que Él nos entrega esta posibilidad. ¿Para qué? Para que vivamos una vida conforme a su propósito, una vida de bendición, para que vivamos una vida de salud, para que vivamos una vida de familia, para que vivamos una vida espiritual, para que vivamos una vida de gozo. Pero mi hermano, tú eliges. Y repito, muchos de ustedes dirán, jamás yo elegiría el camino de la muerte. Pero mientras estemos apartados de Hashem, mientras estemos apartados de sus palabras, mientras estemos apartados de sus mismos, de sus mandamientos, y no los cumplamos conforme a lo que está escrito, entonces apartados de Él, nada podemos hacer. Por lo tanto, la idolatría, el blasfemar, el homicidio, el adulterio, todas estas cosas que la palabra nos enseña, todos estos mandamientos fueron dados para que al incumplirlos nuestra vida se desgastara. Pero cuando caminamos apartados de todos estos conceptos, tenemos vida y tenemos vida en abundancia. El libro de los Hebreos, en el capítulo 11, y en el verso 35 nos dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Así es que, mis amados, los mandamientos, los misbot, fueron dados, dígalo conmigo, fueron dados para vida. Vida en abundancia, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Así que si nosotros guardamos los mandamientos y hacemos conforme a todo, repito, lo que en él está escrito, entonces todo nos saldrá bien. Dice la palabra, así lo dice, si guardamos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y para que prolongues los días de tu vida, entonces Hashem tu Elohim te dará para siempre una bendición de caminar conforme al camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y vayas bien y prolongues tus días, los días sobre la tierra. ¿Para qué? Para que temas a Hashem tu Elohim, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos, y para que todas las cosas te vayan bien. Hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto entonces elegir el camino correcto? Esto que voy a mencionar, lo digo, repito, siempre con el amor y el respeto que todos ustedes, muchos de ustedes que nos ven por primera vez, que todavía no están en un proceso de Torah,
pues por favor, repito, Torah, no teman a la palabra Torah. La gente escucha la palabra Torah y huyen desapercibidos hacia un lugar y a otro porque se judaizaron. Por favor, la Torah, estos primeros 5 libros de su Biblia, mi querido hermano, son la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés. Y en estos primeros 5 libros de la Biblia, Adonai estableció y nos dejó un manual de vida, un manual de instrucciones para que vivamos una vida limpia, pura, de bendición, una verajá verdadera. ¿Qué pasa, hermanos? La religión, los trasfondos políticos, los intereses de los hombres, las doctrinas de hombres, el intelecto humano, el pecado y la perversión y la depravación de la mente humana nos llevaron a tomar adversidad por el poder de la palabra de Hashem. Las gentes le temen hoy estudiar Torah, y la Torah es el fundamento de todo cuanto existe, es el fundamento de la vida, es el principio de la vida. Por eso Shema Israel, repito, es tan importante. Y cada palabra que estamos tomando hoy de Shema Israel nos da como característica la vida de plenitud. Devarim, en el capítulo 32 y en el verso 46 y 47 nos dice: fijad en vuestros corazones todas las palabras con que te doy testimonio hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las guarden y las cumplan. Todas las palabras que están aquí escritas en la Kadosh Torah. Porque no es algo inútil, por favor, la Torah no es algo inútil, ni algo que ya pasó, algo que se quedó atrás, algo que fue llevado y puesto en un madero y que Adonai lo quitó. Por favor, yo no he venido a abolir de ninguna manera lo que escrito está en la Kadosh Torah. Ciertamente es para tu vida, para que estas palabras prolonguen tus días en la tierra donde ustedes van y puedan cruzar el Jardín a fin de poseerla. Gracias, amado Hashem, porque los mandamientos que fueron dados al hombre no fueron dados para limitarlo, no fueron dados para quitarle la bendición, fueron dados para beneficio en la vida del hombre, en la creación de Hashem. ¿Cómo nos cuesta, hermanos, repito, entrar al momento de la palabra? Yo recuerdo la primera vez, perdónenme que haga este paréntesis, la primera vez alguien me visitó en mi casa en la ciudad de Santa Fe de Bogotá hace 25 años, algo más. Una persona de otra nacionalidad, un extranjero de un país hispano cercano a Colombia, vino a hacer una actividad laboral en la empresa para la cual yo laboraba y lo recibí en nuestra casa. Lo he comentado en otras ocasiones. Un día viernes, este hombre, un ejecutivo muy joven, muy preparado intelectualmente, muy elegante por demás, se sentó en la sala de nuestra casa y era casi las 6 de la tarde, pasadas un poco ya en medio de entrada a la noche del día viernes, y de pronto este hombre nos dijo que necesitaba hacer algo, que si podía tener un sitio privado en nuestra casa para algo que él tenía que hacer, y nos dijo: tengo que orar, pero no entendíamos qué significaba realmente lo que quería hacer. Entonces le dijimos: bueno, nosotros nos vamos a retirar a nuestra habitación y usted puede estar aquí en la sala. Entonces el hombre nos dijo: bueno, pues estaría bien si ustedes quisieran acompañarme, yo voy a celebrar mi Shabbat. Cosa que no entendimos absolutamente una palabra de lo que nos acababa de pronunciar. Nunca jamás mis oídos habían escuchado la palabra Shabbat. El hombre abrió un libro. Al abrir ese libro yo pude notar que la mayoría de las letras eran unas letras bastante extrañas, nunca las había visto. Pensé que eran algo así como textos del idioma chino, la escritura. Repentinamente este hombre de su portafolios abrió su portafolios, tomó una tela blanca con unas franjas azules que no entendía absolutamente qué era. La colocó allí, la levantó,
empezó a hacer una oración, entiendo, en un idioma que nunca jamás mis oídos habían oído, ni mucho menos escuchado. Posteriormente extendió ese manto sobre su cabeza y se cubrió. Y cuando vi esa escena, hermanos, cuando vi a aquel hombre con este manto sobre su cabeza, mi corazón, mi espíritu, mi ser, sin ser mucho menos un hombre religioso en aquel momento, fui estremecido profundamente de lo que acababa de ver. Hasta el día de hoy tengo en mi mente, en mi corazón, grabada la imagen de aquel varón, cubierto con ese talí, que hoy ya puedo saber que es un talí, en aquel tiempo no tenía la menor idea qué era. Y luego él continuó con su libro, enseñando, haciendo algunas oraciones y repitiendo cosas en un idioma, repito, que nunca jamás habíamos escuchado, pero nos hacía, por supuesto, la traducción. Y fue un tiempo muy corto, realmente apenas yo creo que tardaría 15 minutos. Nos compartió una porción de pan, nos compartió una porción de vino, hizo una oración y fue un momento hermosamente sobrenatural. Cuán difícil es para mucha gente hoy tomar un talí y colocarlo sobre su cabeza. Algunos lo consideran algo religioso, algunos otros lo consideran algo judaizante, algunos consideran que eso es una cosa de judíos, que eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero mis amados hermanos, no hay una experiencia más hermosa espiritualmente hablando que poder colocar sobre nuestras cabezas o sobre la cabeza en singular, individual, personal, un talí y tener la experiencia maravillosa de encerrarnos en un talí, guardarnos en la presencia de nuestro Abba Kadosh y decirle: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Gracias, Hashem, porque tú eres uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevo Malchuto Leolam Vae. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esas fueron las palabras que aquel visitante en nuestra casa proclamó aquel día y que quedaron marcadas en mi corazón. Escuché la voz de Adonai a través de este hombre y 25 o 27 años después, hoy puedo comprender qué momento más maravilloso Hashem nos entregó a mi esposa y a mí en aquel momento. Pero repito, para muchas gentes es difícil comprenderlo. Para muchas gentes parece que, repito, es un anatema, es una cosa que les impide, que no les permite. Romanos capítulo 8, verso 6 nos dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Ruach es vida y es paz. Hay Shalom. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Elohim, porque no se sujeta a la Torá de Elohim, pues ni siquiera puede hacerlo, porque si vives conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Rúa hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Amén. Cuando una rama está en el árbol, es libre. Si se corta esa rama, la rama indefectiblemente morirá. La libertad no se encuentra fuera de la obediencia, sino en una conexión total con aquel que es la vida y en sujeción a las normas que Él ha establecido en este maravilloso manual de vida para todos y cada uno de nosotros. Bien, mis amados, vamos a hacer una pequeña pausa y en unos minutos regresamos. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral.
Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo: vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbanos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta: ¿qué quería decir el maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. Bueno, mis amados, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos. El libro de Mateo, en el capítulo 5 y en el verso 17, dice la palabra: no penséis que he venido para abolir la Torá, lo escrito por Moshe, o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Por favor, subraye estas palabras en el texto literal de lo que ellas indican. No he venido a quitar, a retirar, a desaparecer, a abolirlas, a cancelarlas, a anularlas, a quitarlas. He venido a cumplirlas. Obediencia. He venido a obedecer y hacer conforme a lo que escrito está. Pero ¿cómo nos cuesta hoy con la teología moderna esta batalla campal diciendo que ya todo pasó, que todo fue abolido, que todo fue cambiado y que por la gracia y que todo el Tanaj, eso es una cosa que ya no tiene existencia? Si ya no tiene existencia, si ya fue abolido, entonces los mandamientos ya no existen, entonces que todo el mundo mate, que todo el mundo robe, que todo el mundo haga todo lo que quiera. Bueno, que entre otras cosas es lo que está ocurriendo, porque el mundo, repito, eligió el camino de la muerte y desobedecieron a vivir en el camino de la vida. Así es que dice que, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña, ni una tilde de la Torá, hasta que todo se cumpla. La Torá se cumplirá textual, literal, paso por paso, letra por letra. Dice que hasta una yud, hasta la letra más pequeña en el alefato hebreo, tendrá cumplimiento. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Por favor, amados, préstenle mucha atención a lo que estoy leyendo, con discernimiento, con auditoría, con la comprensión de la lectura. Lo voy a repetir porque creo que esto pasa por alto en tantos lugares y con tantos estudiosos. Parece que esto pasa por alto. Lo voy a repetir. Estoy en Mateo capítulo 5, verso 17. Dice:
Cualquiera pues, oiga don Constantino, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, tenemos 613 por demás, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Tú podrás ser el gran teólogo, el gran rabí, el gran maestro terrestre, terrenal, presumir que tienes tantos años en Torá y que eres un docto en Torá, un filólogo en Torá, un erudito en la Torá. Pero si eliminas uno, o pones en duda uno, o tan solo omites una coma de la Torá, serás llamado muy pequeño, poca cosa, para decirlo en otra expresión. Pero para aquellos que guarden y enseñen, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Usted lo leyó con comprensión, hermano? Probablemente este texto lo ha leído muchas veces sin la comprensión correspondiente. Es que la palabra nos está diciendo, no podemos quitar, no podemos aumentar, nosotros no podemos, en muchas ocasiones parafraseamos un texto para darle un sentido, pero no estamos quitando, no estamos aumentando. Nosotros tenemos que ser textual, literal, conforme a lo que escrito está. ¿Qué decía Mashiach? Escrito está. Y aquí vemos cómo el profeta alude que no vendría a establecer una religión, sino que venía solamente a reafirmar lo que Moshe ha escrito en la Kadosh Torah. ¿Y para qué? Para prevenir al pueblo, para que a su vez ese pueblo no la transgreda, para que ese pueblo no la desobedezca, para que ese pueblo no pase por la consecuencia lamentable de estar evidentemente fuera del propósito y del llamado. En el libro de Malaquías, en el capítulo 4 y en el verso 4, léalo conmigo, por favor. Vaya un momento al libro de Malaquías. Recuerden que Malaquías cierra el libro del Tanaj para nosotros. El Tanaj cierra, o el Antiguo Pacto como lo conocemos, cierra con el libro de Malaquías. Para los hermanos de Judá, el Tanaj cierra con el libro de Segunda de Crónicas. Dice así: acordaos de la Torá de Moshe, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, para toda la casa de Israel, las leyes, las ordenanzas, los Jukot, los Mishpatim, no fueron establecidas para el pueblo de Judá que conocemos hoy. Y la gente dice, es que eso es de los judíos, eso es de los judíos. Por favor, hermano, ubícate. ¿Cuál es tu identidad con la palabra? Si nosotros amamos a Yeshua HaMashiach y lo reconocemos a Él, y Él es el que entregó su vida en ese madero por ti y por mí, entonces para ti y para mí esta palabra es viva y tiene cumplimiento efectivo ayer, hoy y para siempre. Entonces dice, acordaos de la Torá de Moshe, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Adonai grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¡Qué tremenda palabra! ¿Qué yo os mando? Mandamientos, dice Hashem, de nuestro Elohim. Devarim capítulo 18, verso 15. Un profeta de en medio de ti, tus hermanos como yo, te levantará Hashem, tu Elohim, y a él oirés. No hay duda, hermanos, que nuestro amado Moshe tuvo la autoridad delegada por el Ruach para transmitir los mandamientos de Adonai bajo la inspiración divina, basada, por supuesto, en el Eterno, que le entregaba cada una de estas palabras. Los 4 primeros libros que conocemos en la Torá, Bereshit, Shemot, Vayikrat, Bamidbar, los primeros 4 libros que conocemos como Humash y el libro de Devarim, que completa lo que es la Torá,
Por esto Moshe puede decir que son mandamientos del Eterno, porque Él los ordenó. Y son explicaciones, son textos, son afirmaciones, son palabras que expresan absolutamente el sentir, el corazón y el propósito de Adonai para con todos y cada uno de nosotros, su pueblo. Así es que, mis amados hermanos, creo que hemos visto un tema suficiente. Nos quedan unos cortos minutos para que hagamos una reflexión final sobre lo que estamos desarrollando ya en nuestro contenido. Hemos llegado a una conclusión hermosa, hermanos. El Shema Israel es una proclamación de vida, cual más importante de toda la Torá. No con esto quiero significar que haya pronunciamientos menos importantes. Toda la Torá es una unidad, toda la Torá es un ejad, toda la Torá es viva, toda la Torá es eficaz, toda la Torá tiene el Ruach, toda la Torá es inspirada, toda la Torá nos expresa desde la más mínima coma posible, nos muestra la presencia de Yeshua HaMashiach. Como nunca antes, cuando venimos a este proceso de transición a la Torá y podemos desmenuzar cada texto, cada verso, cada palabra y la podemos comprender, ahora sabemos que probablemente pasaron muchos años de nuestra vida sin que la palabra estuviese cumpliendo el efecto para la cual ella había sido pronunciada. Así es que, hermanos, muchísimas gracias. Quiero cerrar con el libro de los Salmos, en el capítulo 95, verso 7. Si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque a ellos habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Aquí la palabra hebrea hayom, que literalmente nos traduce como hoy. Esta palabra hayom aparece 75 veces aquí en el libro de Devarim, y esto nos enseña que el cumplimiento de los misbot, de las ordenanzas, de las palabras, del Shema, no es un cumplimiento para ayer, es un cumplimiento para hoy y será un cumplimiento para el mañana, durante todos los tiempos. Cuando nosotros nos comprometemos con esa palabra, hoy es el día para ti. Hoy es el día para ti. Así es que para quienes hoy vinieron por primera ocasión a este programa, no saben la alegría enorme que es para mí el que hayan podido recibir esta palabra. Si ya tú eres conocedor de Torá y tienes algunos años, algunos pueden ser 100 o 200 años aprendiendo Torá, somos bebés espirituales que estamos aprendiendo. No pensemos que porque tenemos 5, o 10, o 15, o 20 años, somos pues la máxima expresión. Estamos pasando por un proceso de transición, estamos aprendiendo, cada día aprendemos más. A la cama no te irás sin que aprendas algo más. Mis amados, muchísimas gracias. Ha sido una semana apasionante. Espero que para ustedes el tema de semana también haya sido de edificación. Envíenme por favor sus mensajes, déjenme saber cómo pasaron esta semana, déjenme saber sus inquietudes, preguntas seguramente también las tienen. Por favor, compartamos, interactuemos. Gracias por compartir esta enseñanza, gracias por dar un me gusta. Gracias, mis amados, por acompañarnos. Es un privilegio servir a nuestro amado Adonai. Su hermano Pastor Roberto Alfaro de Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville. Shabbat Shalom para todos mis amados. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Un abrazo especial y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Bendición.